tal amigos? Les damos la más cordial bienvenida a este episodio de Es tu momento. Y en esta ocasión tenemos invitados especiales. Quiero dar la bienvenida que nos va a compartir el día de hoy el pastor Jerry Park, que es director de los centros de vida. Bienvenido, Jerry. Gracias. Qué gusto que aceptaras la invitación. I'm happy to be here. Soy feliz de estar aquí esta tarde. Y yo creo que vamos a tener una buena plática que nos va a ayudar a mí y a todos nuestros amigos que nos ven. I hope we can have a good talk today for bless everybody. Amen. Quiero comenzar con esta idea en donde un líder no se reconoce por los aplausos, sino por lo que invierte en otras personas, cómo su corazón se da hacia otros. Good quality of a leader is not how many applauses he can receive, but the heart that has for people, for others. Pero cuando damos el corazón, a veces también el corazón se daña. But sometimes when we open our hearts, we can get hurt. Entonces seguramente en tu caminar, en el servicio, tu corazón también ha sido probado. So I'm guessing during your walk with the Lord, your heart has suffered because people hurt you. Yes, of course. Entonces yo creo que esta charla nos va a ayudar a todos los que escuchemos lo que Dios ha hecho en tu vida para que podamos entender cómo Dios trabaja en aquellos que llama. So at this talk, we want you to share how the Lord has talked to you, what has been your experience, and how can encourage others. ¿Cómo supiste que Dios te llamaba para servirle? So first question, how do you know that the Lord was calling you to service? So for me, it wasn't like the angel Gabriel came and said, "Thus saith the Lord, you will serve." En mi caso no fue como que el ángel Gabriel se me apareció y me dijo, el Señor te está llamando, el Señor dice esto. I was working in the computer field, and I was coming to church, but not very involved. Estaba yo trabajando en el área de la computación, de las ciencias de la computación, tenía un buen trabajo, iba a la iglesia, pero solamente hacía eso. And I tried to get involved at times, but it just wasn't happening. It wasn't sticking. Y de vez en cuando intentaba involucrarme en el ministerio, pero por tiempo, diferentes factores, realmente no podía hacerlo. But when I learned about the persecuted church, about believers in Jesus being persecuted for their faith, it woke me up. Pero algo que me despertó en este caminar con el Señor fue que una vez escuché acerca de la persecución que algunos creyentes, algunos cristianos en ciertos lugares están padeciendo, y eso me despertó. I had no idea that there was persecution. I thought that was back in the times of the Apostle Paul and during the Roman times. I didn't realize it was happening today. Y en aquel momento de mi vida, yo realmente desconocía de que el día de hoy todavía hay cristianos que padecen persecución. En mi mente la persecución era en cuando Pablo persiguió a la iglesia, los romanos persiguiendo, pero yo no tenía esa conciencia de que el día de hoy la iglesia cristiana, muchos creyentes están padeciendo persecución. So I started to research, and I started to see how believers in the Middle East, in Pakistan or in North Korea, how they were being persecuted for their faith. Y empecé a hacer una investigación y vi cómo en Pakistán y en Corea del Norte muchos cristianos son perseguidos por su fe. And then this passion and this desire to do something about it began to rise very strongly in my spirit. Y esa pasión, ese deseo, Dios puso en mi corazón y empezó a crecer y a crecer cada vez más fuerte. And the more I learned about that in the Muslim world, in the Hindu world, in the Buddhist world, I started to learn more about the unreached. Y a medida que empecé a investigar más, empecé a conocer más de los musulmanes, de los hinduistas, de los budistas, y empecé a descubrir de que hay un mundo que no ha conocido las nuevas del Evangelio. And the more I realized there are 2 billion Muslims who never heard about Jesus, there's 1.2 billion Hindus who have never heard about Jesus. Y me di cuenta de que hay 2 billones de musulmanes que jamás han escuchado el nombre de Jesucristo. 1.2 billones de budistas que tampoco jamás han escuchado de la obra, del trabajo de Jesucristo. And that's when I started to feel the Lord speaking to me about this, and I had a passion for it. Y eso fue donde empecé a sentir una pasión
hacia los perdidos, algo que el Señor estaba poniendo en mi corazón. Aquí una pregunta. Entonces, cuando descubriste esa pasión, cuando conociste la situación de las personas, ¿cierto? So you discovered this passion for the work when you heard about the need of these people, right? Yes. Y eso qué produjo, qué pasos siguientes trajeron, además de información, qué pasos siguientes se dieron en tu vida. So what was next when you start feeling that passion from the Lord? That what was next in your life? So the next was I wanted to mobilize prayer for the persecuted, prayer for the unreached. Entonces lo primero que me llevó a hacer es movilizar un grupo de personas para estar orando por los no alcanzados, por los perseguidos. But I didn't do anything. I was nobody in the church. So we just started, my wife and I, in our little living room. Pero en la iglesia donde yo pertenecía, donde yo estaba, en aquel entonces yo no tenía un cargo, yo no era conocido. Entonces lo que hicimos fue en nuestra sala, mi esposa con algunos amigos, ahí empezamos a orar en nuestro hogar. And then I talked to the pastor. The pastor allowed me to show a presentation to the church about a country. And then I had the whole church praying for these nations. Y después me acerqué al pastor para hablar de este deseo, este fuego que el Señor estaba poniendo en mi corazón. El pastor me permitió compartir con la congregación acerca de los perseguidos y empezamos a orar todos como iglesia por estas situaciones. So I was praying, I was getting others to pray, and then I was giving money towards missions. Entonces empecé a orar, primeramente involucré a otros que se unieran conmigo a orar y empecé a dar dinero para trabajar aquellas organizaciones que estaban trabajando con los no alcanzados. But then I felt like, all right, now I want to go. I want to go out into these places and to do something. Y la tercera etapa o el tercer paso, yo sentí el deseo de ahora ir y verlo con mis propios ojos, ver lo que estaba pasando, tocar la realidad que estaban viviendo estas personas. Claro, entonces hasta aquí podemos decir que primero fue el conocer, te llevó a orar, luego a apoyar y después a experimentar. So first you Conocer, learn about the need, then you pray, then you give, and then you went. Yes, exactly. y cuando fuiste, cuando viste, ¿cómo cambió tu vida, tu corazón, lo que hacías? So when you went there for the first time, how that changed what you were living back with your work, with everything? What changed? What was that experience? So I thought I was going to go just on one trip. Lo primero, yo pensé que iba a ir solo a un viaje, una vez. I'm not a preacher, I'm not a carpenter, I'm not a doctor. No soy un predicador, no tengo un oficio de carpintería, no soy un doctor. So I thought I had nothing really to give, Entonces en mi mente estaba, no tengo nada que dar, Que dar. solo quiero ir a ver. but I knew I could wash the dishes. Pero yo entendí, bueno, no puedo dar mucho, pero puedo ir a visitar y lavar los trastes. And I could just stand by the missionaries that are doing the work. Y puedo ayudar a los misioneros que están viviendo ahí trabajando, lavando trastes o haciendo algo así. So that was the heart that I had to go out. Ese fue el deseo que Dios puso en mi corazón y lo que intenté cultivar. By the way, when I was here last year with my team, I washed some of the dishes here. Y es algo que me gusta hacer cada vez que hago. Por eso, la última vez que estuve visitando aquí con un equipo, me puse a lavar porque es algo que me puso esa pasión. Justo estaba pensando en eso. He was thinking about that occasion. La última vez que estuviste en mi casa y ayudaste a lavar los trastes, eso tocó el corazón de mi equipo en México, mirarte a ti lavando los trastes. So it was a really touching time when the team from this church from Mexico, they saw you doing dishes. That was impacting their lives. So thank you for that. Amen. Puede parecer, para algunos puede parecer pequeño, For some could be insignificant or something small. pero cuando se hace con el corazón correcto tiene un impacto When eterno. you're serving with the right heart, it can impact others. around. Amen. Amen. Sí, sigue contando, por favor. So please keep sharing your story. So my wife and I, we went into the West Bank, into the Palestinian areas and the Jewish areas.
Entonces mi esposa y yo fuimos a las áreas palestinas, judías, And at that time, some of these believers, they were being hunted to be put in jail and some of them to be killed. y algunos, en ese momento que estábamos nosotros visitando, algunos de los creyentes eran perseguidos para matarlos, ponerlos en cárcel. So we were with our missionary in his van, and they had little curtains on the van. We would close the curtains, and then the believer came into the van. Entonces nosotros íbamos manejando en una camioneta, pero la camioneta, la peculiaridad que tenía era que tenía cortinas. Se cerraban para que no se viera de afuera hacia adentro a través de las ventanas, y lo que hacían era que pasaban y recogían creyentes que subían a la camioneta. And when he was sharing, he was a Muslim, became a believer, and he had led 6 people to the Lord. Y él estaba ahí compartiendo con las cortinas cerradas en una circunstancia un poco más segura. Esta persona, este creyente que subió ahí, un hermano, estaba compartiendo que él antes era musulmán, se convirtió al Señor y había llevado a otros 7 a los pies del Señor. But he was being hunted like an animal. Pero estaba siendo perseguido casi como cazar un animal. So as he was sharing with us, and he was someone I was praying for back at home. Y él estaba compartiendo eso con nosotros, cómo en ese lugar los cazan como si fueran animales, andarlos cazando. Y en ese momento yo sentí como cuando yo oraba por la iglesia perseguida, yo oraba por esa persona. Sí. And so when I laid hands to pray for him, I just wept and wept and wept. Cuando el Señor me permitió orar por él y en el momento que puso mis manos, solo lágrimas y lágrimas salieron de mis ojos. And I realized that this man was no longer just an idea, it was flesh and blood. Y en ese momento lo que el Señor traía a mi mente era que no era solo una oración, Señor, alcanza ayuda a los perseguidos, pero tenía un nombre, era carne y hueso que yo estaba tocando. And I realized then that I had to do something more than anything I was doing before. Y me di cuenta que tenía yo que hacer algo más, que la oración, lo que estaba dando y los pasos anteriores eran buenos, pero no eran suficientes. And then we went into different villages and going home to home, witnessing and talking to Muslims and to Druze. Y fuimos a diferentes comunidades, casa por casa, para orar, para predicar a musulmanes, a judíos. And meeting with Jewish people. Y nos reunimos con algunos judíos. When I came back, I was completely changed. It was totally different. Everything changed for me. Cuando regresé a mi casa, estaba yo, el Señor me había transformado, era otra persona, todo había cambiado en mi mundo. And what I thought was just one trip, now has become at least 100 plus trips. Y lo que yo pensé en aquel momento, que iba a ser solo un viaje, al día de hoy son más de 100 viajes por diferentes lugares. Sí, es que el ponerle un rostro a esa oración, y creo que hizo toda la diferencia, el ver la cara de la persona por la que no conocías, pero estabas orando, creo que cambió toda la perspectiva. Sometimes we pray, but when we put a face on that prayer, a name, that makes a total difference. Absolutely, amen. Y bueno, cuando trabajamos con equipos o movilizamos personas para viajes, sabemos que muchas personas tienen la experiencia y regresan y no hacen cambios. Solo fue una experiencia. ¿Qué crees que en tu vida hizo que fuera diferente? ¿Qué decisiones tomaste después? Sometimes we invite people to go on a mission trip, short mission trip, and they go and they come back and they are changed for a day or a week, and then they go back to the normal routine. What do you think it was the difference in your case to not be the same? It's true. There are some who go on a trip. Maybe their motivation was not quite right, or maybe their experience was a little different. God has a different path for everyone. Es cierto, muchos van en un viaje misionero, pero realmente muchos a lo mejor van con una motivación equivocada, van con un propósito erróneo, pero aún así Dios tiene un camino diferente para cada persona. I know when I have teams, I've had hundreds of people come with me now. Everyone comes back changed in some way. Y a veces pensamos que no hay cambios, pero yo he llevado muchas personas en todos estos viajes que he hecho. He viajado con muchas personas que invito y cada uno de ellos regresa cambiado, pero en diferentes formas. So for some, maybe they can't go all the time, but they can pray. Para algunos quizá ya no pueden ir más o hacer más, pero se involucran en orar.
Some can't go because of work, but they can give towards the mission. Algunos no van a dejar su trabajo, tienen que seguir trabajando, pero pueden ayudar económicamente, financieramente. So even for myself, I didn't quit my job the next day. I continued to work. Incluso para mí, yo regresé cambiado, pero no renuncié a mi trabajo inmediatamente, seguí trabajando. Instead, I saw my workplace. I was working with Muslims, Hindus, Jewish people. I was working every day with people who were on the mission that I saw. Al contrario, me di cuenta de que ahí en el trabajo donde estaba también había musulmanes, también había hindús, también había judíos, y que eran las mismas personas del lugar donde yo había estado, las mismas creencias. And they became my mission field in New York, in my home. Y en ese momento en Nueva York donde yo vivía, ellos se convirtieron en mi campo misionero, personas en mi trabajo que necesitaban escuchar las buenas nuevas. So I was on mission when I was in America, and I was on mission whenever I was somewhere else. Entonces estaba yo haciendo misiones cuando el Señor me permitía ir a otro país, pero también en mi trabajo hay con la gente que me rodeaba. Yeah, it's important to just continue to be in the Word and to continue to be involved in that mission or whatever you're passionate about. Entonces es importante que a lo mejor no identificas un llamado, pero en la pasión que Dios te pone, que te aferres a eso, que sigas creciendo, pero sobre todo en la palabra, en la comunión con el Señor. Like Paul says to Timothy, fan the flame that God put into you. Como Pablo le dijo a Timoteo, aviva la flama, aviva el deseo, lo que Dios ha puesto en ti, avívalo, que crezca. Y entonces es importante identificar el campo misionero donde hoy nos tiene trabajando el Señor, ¿cierto? So it is important to identify where the Lord has us, each one, every day, in each moment. Yeah. Y parte de tu trabajo, entiendo, es llevar equipos a diferentes lugares para que experimenten el llevar la palabra a comunidades y culturas distintas, pero lo increíble es que esto comenzó Dios tocando tu vida. Ahora llevas a otros a esa misma experiencia para que Dios toque su corazón. So part of what you do now is to take teams and take people to different places to serve in different areas and mobilize others to be touched by the Lord. But all that starts with you, the Lord touching you, and you getting involved, saying yes to the first trip. Yeah, it was me having this passion and then sharing this passion with others. Primero era esa pasión que el Señor me puso, identificarla, que creciera, compartirla con otros. And bringing some with me who then also caught this passion. Identificar a aquellos que entendieron la visión, se unieron y traerlos, unirlos. And then they spread the passion and so on and so forth. Y a su vez ellos compartieron la pasión con otros y nos fuimos multiplicando. Sí, aquí hay algo que también en estos años de trabajo misionero he podido ver, es la importancia de que también los pastores puedan experimentar, cuando menos en su vida, un viaje misionero fuera de su comunidad. Es algo que recomendamos nosotros. What I have experienced in my short experience in missions here in Mexico is that it makes a difference when pastors get involved in at least one short mission trip because they got the mission, the vision for the missions. Mm-hmm. Yeah, it's so important. I mean, the whole point of the church is, to me, two things. Hay dos cosas que yo diría que es el punto esencial de la iglesia. It's evangelism and discipleship. Uno es evangelizar y el discipulado. And the heart of God is mission. El corazón de Dios es la misión. It doesn't mean you have to go to Chihuahua or to Iraq. No significa que tienes que irte a Chihuahua o a Irak. The mission starts in Jerusalem. Empieza en tu Jerusalén, Chalco, en Chalco, for your case, or for en me, este caso, o en donde estemos, in Brooklyn. en Brooklyn, donde nosotros. And so the heart of God being mission, He wants everyone to hear the gospel and to be saved. That's the mission of the church. El corazón de Dios, su misión es que todos escuchen y vengan al arrepentimiento, y nuestro trabajo es hacerlo en donde estamos. And so for every pastor, any leader, even the janitor, someone who cleans the floor of the church, if they go on mission, it changes their perspective, it changes their lives.
Y tenemos que entender que toda la iglesia somos parte de esto. Entonces, tanto el pastor como el que limpia, como el hermano que repara o el que canta, todos pueden ser parte y experimentar las misiones. Una estrategia que hace algunos años como iglesia hicimos es aprovechar dos fechas que en México son muy especiales, Navidad y Año Nuevo con las familias. So strategy they start working on, it was on the holidays of after Christmas and before New Year's. Y lo que les decimos a las familias de la iglesia es que no tenemos, esos 2 días no tenemos culto en la iglesia, sino que los enviamos como misioneros con su familia. Que no estén dentro de la iglesia, sino que la iglesia vaya a sus familias a llevar el mensaje de Cristo. So what the Lord has put in our hearts is for those two holidays, Christmas and New Year's, we have meetings before or after, but those 2 days, you know, they can go with their families because everybody has an unbeliever family, but they can share the love of Christ on those two special occasions. So in so many churches they got together. In our case, the Lord put that in our hearts because all families got together, Christmas, New Year, so they can go and be a light with their families. Yeah, amen. Y de alguna manera lo que decías al comienzo, de identificar ese campo misionero, nuestra familia es ese campo misionero que no conoce al Señor, los compañeros de trabajo, nuestros vecinos, es el primer campo misionero y eso no quita la posibilidad de ir a otros lugares y llevar el Evangelio en la medida de lo posible. Because as you were sharing, to share with our family, those that don't believe, don't know the Lord, that's our first mission field. So we don't need to go to the other side of the world, but we can start with our family. En estos 2 o 3 minutos que tenemos más, quisiera agradecerte por el trabajo que haces. Muchas gracias. So thank you for all the work you do. Thank you very much. Porque después de todo este tiempo, esa llama no se ha apagado en tu corazón. Because after all these many years, I can see that little flame growing and still alive in your life. Y que estoy seguro que como una antorcha que se encendió, va por muchos lugares encendiendo otros corazones con el mensaje del Señor para llevarlo a muchos lugares, aquellos donde el nombre de Jesús no se ha escuchado. And the Lord has made you like a torch, so wherever you go, you start turning some flames on, so people get inspired to preach the gospel to those who haven't heard the gospel, the good news. También sé que eres la persona que vemos, pero detrás de ti hay todo un equipo que trabaja a tu lado bajo la visión de Dios para llevar ese mensaje. También envía un saludo de parte nuestra y nuestro agradecimiento. And so thank you to your team too, because sometimes we see you, but we know there's a big team and people supporting your work. So we are thankful for all your team and for your work. Amen. ¿Quieres decir algunas palabras finales para terminar este capítulo? You want to share something to close this podcast? Yeah, I was just very encouraged to see the Life Center working and the English class and the computer class, because one of the things that I saw over all these years is many Muslims or many non-believers, they won't come to church, but they'll come to an English class, they'll come to a medical clinic. Me ha animado mucho ver el trabajo que se está haciendo aquí en el Centro de Vida, porque en el caso de aquí, algunos que no conocen al Señor, en países en persecución, musulmanes, otros, jamás pisarían las instalaciones de una iglesia, pero sí están dispuestos a venir para ser capacitados en matemáticas, en computación, en todas las clases que se dan aquí. So come here now, seeing it running, it warms my heart to see this happening here now. Y el estar aquí, el ver estas clases, ver a los estudiantes, los maestros, el amor que están poniendo con cada uno de ellos en el servicio aquí, eso aviva la llama en mí y también me da más ánimo. And I'm looking forward to seeing when the medical clinic is working. Y estoy ansioso por ver cuando se abra la clínica y ver lo que el Señor va a hacer. So this type of holistic ministry where you're ministering very practically, but you're also sharing about Jesus
spiritual, it's spiritual, and that practical together is important. Y es muy importante nosotros recordar que es un ministerio integral. No es nada más predicar. Alguien dijo, no pueden escuchar la palabra si tienen hambre. Entonces, tocar las necesidades físicas, pero también las espirituales y sobre todo compartir el amor y el evangelio. So we want to love people, not just with our words, but also in action. That's what I'm seeing here, which I'm so Entonces, happy. nuestro propósito es no solo amar a las personas con nuestras palabras, pero nuestras acciones, y puedo verlo aquí en los servicios que se ofrecen. God bless you and thank you and your team here. That's doing Dios les such a great bendiga, work. gracias a todo el equipo y el trabajo que están haciendo. Muchas gracias, Pastor Jerry. Amen. Y gracias también a todos nuestros amigos que están viendo este podcast, que lo puedan compartir también y que puedan escribirnos por ahí sus comentarios, que podamos seguir orando por aquellos misioneros que tal vez no tienen un rostro para nosotros, pero que están llevando ese mensaje tan hermoso de salvación, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, el único. Nos vemos pronto y muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Amen. Gracias.